Tres nombres, una sola trama y un seísmo que todavía hoy sacude los cimientos del poder en España: José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, un exministro, su hombre de máxima confianza y un empresario. Lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil empezó a desenredar en silencio terminó llevando a prisión, por primera vez desde 1978, a un diputado en activo. Esto no ocurrió hace décadas. Está sucediendo ahora mismo y todavía no ha terminado. Quédate hasta el final, porque lo que aquellos investigadores destaparon cambió para siempre la relación entre quienes gobiernan y quienes los vigilan. Cada dato que vas a escuchar está documentado y aún pende de una sentencia. Febrero de 2024. Aún no había amanecido sobre Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la temida UCO, ejecutaban una operación que llevaban meses preparando en el más absoluto secreto. La bautizaron con un nombre discreto: Operación del Orme. Durante semanas habían trabajado en silencio, analizando contratos, cruzando cuentas bancarias, reconstruyendo mensaje a mensaje una red que, según los investigadores, había convertido la emergencia de una pandemia en un negocio. Porque la UCO no improvisa, no actúa por corazonadas. Cada movimiento se apoya en pruebas, documentos, transferencias, conversaciones intervenidas, dispositivos analizados al detalle. Y lo que tenían entre manos apuntaba muy alto. El hilo del que tiraron empezaba en un nombre: Koldo García, exasesor y hombre de confianza del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Junto a él, un empresario con la agenda llena de contactos en el poder: Víctor de Aldama. Según la investigación, en plena crisis del coronavirus, cuando España entera buscaba mascarillas a la desesperada, una empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, logró contratos públicos millonarios para suministrar material sanitario, contratos firmados con prisa, con escasos controles, en un país confinado y asustado. ¿Casualidad? Los agentes no lo creían. Si te interesa conocer cómo trabajan de verdad estas unidades de élite, suscríbete y activa la campanilla. Lo que viene te va a sorprender. A medida que la UCO avanzaba, el dibujo se completaba: teléfonos intervenidos, audios, mensajes guardados durante años. Los investigadores empezaron a documentar lo que para la Fiscalía era el funcionamiento de una presunta organización: contratos a cambio de comisiones, favores que se pagaban, dinero que presuntamente circulaba en efectivo. Los informes de la Guardia Civil, entregados al juez, fueron cayendo como losas, uno tras otro, cada uno más detallado que el anterior: nombres de empresas, fechas, cantidades y una palabra que se repetía en los atestados: mordida. Lo que más impresionaba a los investigadores no era una sola prueba, sino el conjunto, la forma en que las piezas encajaban: un mensaje aquí, una transferencia allá, un audio en el que presuntamente se hablaba de dinero y de favores con total naturalidad, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Había algo más. Cuanto más profundizaban, más nombres aparecían: cargos públicos, antiguos compañeros de partido, empresarios. Como si al levantar una sola piedra hubieran descubierto un entramado que llevaba años funcionando bajo la superficie. Las primeras detenciones llegaron ese mismo invierno y con ellas el caso saltó a todas las portadas. Pero los agentes sabían algo que el país aún no intuía: aquello no era el final, era apenas el principio del hilo. Con el caso ya en los tribunales, la investigación dio un salto que pocos esperaban. Para poder investigar a Ábalos, que era diputado y por tanto aforado, hizo falta el permiso del Congreso. La Cámara lo concedió por unanimidad y la causa subió un peldaño más, del juzgado a la Audiencia Nacional y de ahí al mismísimo Tribunal Supremo, porque cuanto más tiraban, más arriba llegaba. Lo que había comenzado como una investigación sobre unos contratos de mascarillas iba a terminar tocando el corazón de un ministerio, de un partido y, según sostendría más tarde uno de los protagonistas, del propio entorno del gobierno. Pero aquella operación no empezó realmente esa madrugada de febrero. Sus raíces venían de mucho antes, de un tiempo que muchos de vosotros recordáis perfectamente. Para entender esta historia hay que volver atrás. A la primavera de 2020, España estaba encerrada en sus casas, las calles vacías, los hospitales desbordados, y un objeto humilde, una simple mascarilla, se había convertido en lo más codiciado del país. Quizá tú también lo recuerdes: las colas. El miedo, los aplausos de las 8 de la tarde, la sensación de que el mundo entero se había detenido de golpe. En medio de aquella urgencia, las administraciones compraban material sanitario a toda prisa, donde fuera y al precio que fuera. Era cuestión de vida o muerte. Y en ese desconcierto, según la investigación, algunos vieron una oportunidad. La Fiscalía sostiene que se tejió una trama para aprovechar esos contratos de emergencia, empresas que aparecían casi de la nada, intermediarios bien relacionados y comisiones que presuntamente se repartían a la sombra del poder. ¿Cómo funcionaba? Según los investigadores, el esquema era tan sencillo como eficaz. Alguien con acceso al poder facilitaba que un contrato cayera del lado adecuado. La empresa beneficiada ingresaba el dinero público.
y presuntamente una parte de ese dinero regresaba en forma de comisión a quienes habían movido los hilos, no fue, según la investigación, un hecho aislado. Los agentes reconstruyeron un modo de actuar que se repetía: aprovechar el acceso al poder, colocar a personas de confianza en los lugares clave y convertir decisiones públicas en oportunidades privadas. Un patrón que tardó años en salir a la luz. En el centro de esa presunta red, los investigadores situaron a 3 figuras: Ábalos, el ministro; Koldo, el asesor que abría puertas; y Aldama, el empresario que, según su propia versión posterior, movía el dinero. El caso, además, no se quedó en las mascarillas. Los informes de la UCO fueron ampliando el foco. Presuntas comisiones en obra pública, adjudicaciones sospechosas, favores que, según la investigación, se cobraban en dinero, en regalos e incluso en el disfrute de viviendas de lujo. Con el tiempo, los informes apuntaron incluso más allá. Los investigadores rastrearon presuntas conexiones con grandes operaciones de aquellos años y documentaron atenciones y regalos que, según la Fiscalía, se entregaban a cambio de favores. El escándalo, lejos de cerrarse, no dejaba de ramificarse hacia nuevos nombres y nuevas piezas judiciales. La lista de presuntos delitos que maneja la Fiscalía es severa: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos. Palabras mayores. Palabras que, de probarse, dibujan algo más que una corruptela aislada, y aquí aparece el verdadero contrapeso de esta historia. Frente al poder político, una institución con casi 2 siglos de servicio, la Guardia Civil, y dentro de ella, esa unidad de investigadores que no atiende a cargos ni a colores, la UCO. Mientras los focos apuntaban a despachos y escaños, fueron agentes anónimos los que, expediente a expediente, sostuvieron el peso de la prueba, sin ruido, sin titulares propios. Solo el trabajo paciente de quien sabe que ante un tribunal lo único que cuenta son los hechos. Si recuerdas aquella época o si quieres entender cómo operan de verdad estas redes, suscríbete y acompáñanos en este recorrido. Con el paso de los meses, uno de los implicados decidió hablar. Víctor de Aldama, encarcelado por otra causa, se presentó de forma voluntaria ante el juez y empezó a señalar. Habló de pagos, de entregas de dinero en efectivo, y llegó a situar a responsables políticos de primer nivel dentro de aquel entramado. Sus palabras, todavía pendientes de probarse en su totalidad, encendieron una mecha política sin precedentes, porque lo que vino después no terminó con las detenciones. Apenas empezaba, lo que siguió no tiene precedentes en la democracia española. El 27 de noviembre de 2025, un juez del Tribunal Supremo dictó prisión provisional, sin fianza, para José Luis Ábalos y para Koldo García. El motivo: riesgo de fuga. A medida que se acercaba el juicio aquella noche, Ábalos se convirtió en el primer diputado en activo que ingresaba en prisión desde 1978. Desde el nacimiento mismo de nuestra democracia, un exministro, un hombre que había firmado decisiones de Estado, entraba en una celda semanas después. En enero de 2026 renunció a su escaño. Perdía así su última protección como aforado y quedaba a merced del proceso como cualquier otro ciudadano. El caso llegó al banquillo del Tribunal Supremo. 14 jornadas de juicio, decenas de testigos y unas peticiones de pena que cortan la respiración. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos, casi 20 para Koldo y 7 para Aldama, que colabora con la justicia. Conviene decirlo con claridad. A día de hoy no hay sentencia firme. Rige la presunción de inocencia. Serán los jueces, y solo los jueces, quienes dicten la última palabra, pero el golpe en la opinión pública ya está dado. Durante meses, los informes de la UCO han marcado la agenda del país. Han llenado portadas, telediarios y tertulias, han forzado dimisiones, han abierto comisiones de investigación y han puesto a prueba al propio gobierno. En los platós de televisión, los nombres de Ábalos, Koldo y Aldama se repetían a todas horas. En los bares, en las sobremesas, en las llamadas entre familiares, la pregunta era siempre la misma: ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Para muchos españoles, sobre todo para quienes peinan canas y han visto pasar gobiernos de todos los colores, este caso tiene un sabor amargo y familiar. La vieja sensación de que demasiadas veces el poder y el dinero caminan demasiado juntos. Sin embargo, hay otra lectura. Si esta trama ha salido a la luz, si hay informes, detenciones y un juicio, es precisamente porque existe un contrapeso, porque hay agentes que se atreven a investigar a quien manda, porque en un Estado de Derecho ni un ministro está por encima de la ley. Ese es, quizá, el verdadero protagonista de esta historia. No los nombres que ocupan los titulares, sino la idea de que las instituciones, cuando funcionan, pueden mirar al poder a los ojos. Más allá de los nombres, el caso ha dejado una huella en la forma en que España mira a sus instituciones. Ha reforzado la idea de que el control de las cuentas públicas, los registros, los informes técnicos y el trabajo callado de los investigadores son la última frontera frente al abuso. Y ha recordado algo fácil de olvidar: que la democracia no se sostiene sola. Hay que cuidarla cada día. Falta la sentencia, faltan respuestas.
Pero una cosa ha quedado clara: ningún cargo, por alto que sea, garantiza la impunidad, porque la verdad, tarde o temprano, siempre acaba saliendo a la superficie y queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas historias como esta siguen, ahora mismo, esperando a ser contadas? Si quieres seguir descubriendo operaciones reales que marcaron a toda una generación, suscríbete y activa la campanilla. Nos vemos en el siguiente vídeo.